soy Mariana Perales y soy la directora de Hagámoslo Bien por una cultura de la legalidad, una asociación civil que promueve el tema de legalidad y hemos trabajado en Monterrey por los últimos 5 años. Ok, gracias Mariana. A continuación te vamos a hacer unas preguntas acerca de cómo funciona Hagámoslo Bien. Ok. Para empezar, ¿cuál dirías que es la necesidad social que atiende Hagámoslo Bien? Muy bien, la necesidad social, o más bien, contarte muy brevemente por qué nace Hagámoslo Bien. Nace porque, bueno, en 2012, 2013 Monterrey estaba viviendo una etapa muy dura en términos de violencia, de inseguridad, que eso nos pegó también en los índices de confianza que teníamos en la sociedad y pues nos dimos como cuenta, digámoslo así, que teníamos que trabajar la parte de cultura, que la cuestión de seguridad, de los índices de violencia, de criminalidad, etcétera, pues tenían obviamente que ver con una cuestión de política pública, pero que desde el punto de vista de cultura en sí del ciudadano se estaba trabajando muy poco. Entonces veíamos justamente esa necesidad social, decir, bueno, tenemos que contribuir a atacar estos problemas de corrupción, de ilegalidad, pero no desde un punto de vista confrontativo ni duro, digamos, una estrategia dura de seguridad, sino que si esta estrategia de seguridad no está anclada a un convencimiento ciudadano, pues va a quedar, digamos, muy limitada. Entonces, esto es por qué nace Hagámoslo Bien y pues creo que es la necesidad social que empezamos a cubrir hace 5 años aquí en la ciudad. ¿Y cuáles dirías que son los efectos positivos y negativos en la sociedad derivados de lo que hace Hagámoslo Bien? Bueno, de hecho, acabamos de lanzar los resultados de una encuesta de cultura de la legalidad que aplicamos aquí en el área metropolitana, justamente para ver cómo nuestro trabajo y el de muchas otras organizaciones y el de muchas otras empresas y demás estaba incidiendo positivamente o no, ¿verdad? Okay. En la cultura en el área metropolitana de Monterrey. Okay. Entonces hemos hecho 3 mediciones, una en 2013, una en 2015 y una en 2018, a fin de ver las tendencias o los posibles cambios en términos de cultura de la legalidad. Entonces, pues podríamos decir, digo, sin ánimo de decir que Hagámoslo Bien lo hizo todo, nuevamente, porque no sería justo, vemos que hay cambios realmente bien específicos y bien puntuales en términos de cultura de legalidad. Por ejemplo, uno de los datos que nos arroja esta encuesta es el tema de conocimiento de cultura de la legalidad. Cuando empezamos en 2013, pues nos damos cuenta que el ciudadano no sabía absolutamente qué era cultura de la legalidad, no era un tema que lo trajera pues en el radar ni en sus preocupaciones, ¿verdad? Obviamente. Y vemos que la cantidad de ciudadanos que conoce qué es la cultura de la legalidad aumentó en un 100% de 2013 a 2018. Es decir, 1 de cada 2 regiomontanos o 1 de cada 2 ciudadanos que residen aquí en el área metropolitana saben qué es cultura de la legalidad. Obviamente el saber no significa que lo ponemos en práctica, eso hay que tenerlo en mente. Sin embargo, como nosotros lo estamos viendo, digo, hay muchas preguntas, ¿verdad? Como lo estamos viendo es que, pues, incrementa el conocimiento del tema y eso te va a ir moviendo otras etapas de conciencia y acción más adelante, ¿no? También vemos que la disposición a cometer actos ilegales ha disminuido significativamente también en estos 5 años, alrededor de un 35%, luego te paso los datos específicos si lo necesitas. Entonces vemos también que al menos como ciudadano reconocemos que es cultura de la legalidad porque es importante y al menos en palabra estamos menos dispuestos a incumplir las leyes o las normas. Entonces, digo, eso me parece que es un ejemplo de algo positivo, de un impacto positivo, porque ese tema de integridad, de ética, etcétera, son temas muy complejos y comúnmente te encuentras con personas que te dicen que nos estamos haciendo como castillos en el aire, que ese tema pues realmente no va a permear en los públicos y demás, y pues vemos que si bien no es un producto que yo armo en un día y lo saco, pues se van haciendo como esos cambios pues, en evolución, ¿no? Okay.
¿Cuál sería el rol que juega la ética en el funcionamiento cotidiano de Hagamos Bien? Es la base, definitivamente, algo que suene como muy básico o muy trillado, es la base. Yo creo que toda organización, no importa el sector, a lo que nos dediquemos, etcétera, pues debiese de ser los temas éticos una base, pero nosotros, insisto, nos dedicamos a esto. Nosotros, nuestra labor diaria es empoderar a otros a que refuercen esos principios éticos, a que refuercen sus sistemas, sus procesos relacionados con legalidad. Entonces, pues, digamos que sí, que realmente como organización, pues también es un punto bien complejo, porque cualquier punto, cualquier tema, ya sea cierto o un tema reputacional o cualquier cosa que ponga en duda la integridad de la organización y la integridad de los miembros, eso pues hace que se caiga todo lo que nosotros estamos ofreciendo, la oferta de valor que tenemos hacia nuestros públicos. Para cualquier organización es importante, pero para nosotros creo que la exigencia es aún mayor. ¿Y cuáles son las vías mediante las cuales se promueve la cultura ética en la organización? Al interior. Al interior. Bueno, Hagámoslo Bien, somos un equipo de 7 personas, como muchos ONGs que pues tenemos equipos como muy reducidos. Entonces, esto creo que realmente va mucho en sintonía con la cultura de la organización. Es decir, a diferencia a lo mejor de una organización más grande o una empresa más, más extensa, pues que existen más procesos, etcétera. Aquí es un tema, insisto, de la cultura que se va dando de trabajo. Y otra vez, yo creo que a nosotros sí nos pesa, por ponerle una expresión, nos pesa mucho que la gente nos toma como referente, ¿verdad? De las cuestiones ética e integridad. Entonces, que yo te diga, existe este proceso específico entre colaboradores, realmente todavía no, es un proceso como muy concreto. Okay. Es un tema, insisto, como de mucha de cultura organizacional del equipo, que eso lo tienes que asegurar desde tu proceso, obviamente, de atracción de talento. Okay. La parte de atracción de talento, si bien las competencias, la formación profesional, pues es muy relevante para el proceso, para nosotros un tema de atracción de talento, pues tenemos que cuidar muchísimo que esa cuestión de reputacional, de integridad esté pues bien firme. Sí. Y no sé, bueno, es que tal vez lo contestaste un poco en esta, pero ¿cuál sería como la valoración respecto a en qué medida se considera que se ha logrado el compromiso de estos colaboradores, que son 7 en total, con los valores en la institución? Sí, más o menos te lo comentaba, insisto, para nosotros tenemos que ser ese espejo de nuestros servicios. Obviamente no podemos decir que como colaboradores de una organización pues no tenemos áreas de oportunidad, pues por supuesto que existen y que hay que a veces es complejo, pero creo que, insisto, esa parte como de cohesión, de identidad común, es lo que también te asegura que tu colaborador no tengas que estarle leyendo como la cartilla, por así decirlo, ni que tengas que estar teniendo como una vigilancia directa. De hecho, para temas de cultura de la legalidad, pues es lo que nuestra apuesta, a que en función de que la visión de la organización, no me refiero solamente a la que está escrita así como en la planeación ni nada, sino realmente el propósito final de la organización esté compartido por el grupo. Creo que eso facilita mucho más estos temas de integridad y ¿podrías dar una breve ejemplificación de un caso donde las aspiraciones éticas
se pusieron por encima de las económicas o técnicas con el fin de comprobar el valor que se le da a la ética en la organización. Exacto. Fíjate que aquí en este sentido, como te comentaba, Hagámoslo Bien pues trabaja, es una plataforma multisectorial. Eso significa que a todo el mundo le abrimos las puertas siempre y cuando pues, quiera trabajar en pro de esto, exactamente. Pero pues sí hemos tenido que hacer ciertas renuncias de trabajar con ciertas organizaciones o con ciertas personas. ¿Por qué? Porque eso vemos que puede ir en detrimento de justamente nuestros valores. Un ejemplo específico, pues acabamos de pasar la coyuntura electoral, bueno, acabamos ya hace unos mesecitos, pasamos la coyuntura electoral y obviamente, afortunadamente, en ese tema de legalidad, pues más o menos nos vamos dando a conocer en la área metropolitana, cada vez tenemos como un poco más de presencia, entonces pues era natural que algunos pues o candidatos o partidos políticos se acercaran, lo cual no está mal, evidentemente pues qué bueno que un candidato a un puesto público se interese por estos temas, pero pues nosotros tenemos que asegurarnos como cuál es la intención de la vinculación y de la alianza, que algunos pues ofrecían mucha exposición a nivel mediático y demás, pero ahí es cuando pues tienes que sopesar un poquito pues a lo mejor ahí le vas a perder porque te quedas fuera de algunos foros o fuera de algunas agendas. Sin embargo, pues esta parte de lo que creemos como organización pues lo tenemos que como salvaguardar, ¿no? Entonces digo, eso puede ser como un ejemplo específico, o también a veces cuando trabajamos en empresas que digo, es un tema bien complicado porque a veces las empresas nos buscan como para decirle al colaborador, oye, tienes que cumplir como que con todo lo que te diga tu jefe o lo que te diga o que están las normas, y realmente la cultura de la legalidad no es esa. Se trata de que la persona tome decisiones críticas en función de la legalidad, etcétera. Entonces ahí también pues hemos tenido a veces que dejar pasar algunas posibles oportunidades para nosotros, porque a veces se malinterpreta como que entonces tú me vas a ayudar a que todos obedezcan, pues no es el chiste, o ya porque yo digo que trabajo con la organización, yo ya soy una empresa que lo hace bien en todo, en otros pues, no, tampoco es el chiste. Entonces son como esas cosas que sí en el día a día se te van presentando y que otra vez pues si te tienes que asegurar que todo tu equipo esté con esa misma visión y ese mismo propósito y sea muy natural el realmente priorizar las oportunidades, no priorizar, sino realmente elegir las oportunidades como organización que estén alineadas a nuestro deber ser. Y la última es determinación respecto a si la cultura ética del instituto, o sea, Hagámoslo Bien, le da alguna ventaja competitiva frente a sus competidores, pero ahí también igual nos podrías comentar tú, como con las instituciones que trabajas, cómo se nota que de verdad estén como dispuestos a adoptar esa cultura de la legalidad, realmente les puede dar una ventaja competitiva. Exacto. Exacto. Digo, esto lo hemos visto y lo hemos comprobado en estos 5 años con estos acompañamientos que hemos tenido con organizaciones, que realmente si hacemos bien las cosas y si realmente creemos que esto no es nada más una frase o un logotipo que se pone en cualquier lugar, sí vemos que va teniendo resultados concretos, cambios concretos. Por mencionarte algunos, o sea, vemos por ejemplo que las organizaciones que lo tienen, ¿verdad?, bien fortalecido, pues para empezar les puede ayudar en tener procesos más eficientes. No importa la industria o si eres una empresa de servicios o eres una universidad, etcétera, el trabajar este tema de acuerdo a cómo lo enfoques, pues te puede ayudar en esa parte. Te ayuda también, mucho lo hemos visto, en mejorar el clima organizacional. Hemos visto que obviamente pues es un tema de cultura, ¿verdad? Y esa cultura de legalidad anclada a un buen sistema de cultura organizacional, vemos que mejora los indicadores bastante, ¿no?, significativamente. Vemos también cambios en la reputación, ¿verdad?, a nivel positivo.
vemos obviamente a un colaborador que se entiende como ciudadano y que se entiende como responsable de sus acciones. Entonces yo creo que, también otro que justamente una empresa nos lo acaba de comentar, es que al integrar estos temas de cultura de la legalidad como el core, digamos, de valores, que también le ha ayudado a atraer a mejor talento. Hola, mi nombre es Sofía Villarreal y mi compañera Soy Flor Magallanes. y vamos a estar hablando de las conclusiones a las que llegamos en equipo junto con Íñigo, nuestro compañero en Guadalajara, en Campus Guadalajara, sobre las 3 preguntas que surgieron después de la entrevista que le realizamos a Mariana Perales, la directora de la organización Hagámoslo Bien. Entonces, juntos, después de ver esta entrevista, estuvimos todos de acuerdo en que la relación que existe entre la demanda social y la razón de ser de la organización era bastante evidente y ni siquiera hubo un punto de desacuerdo en esto, porque la demanda social, que es derivada del impacto negativo directo de la corrupción en la sociedad de México y de Monterrey en este ejemplo, es bastante evidente y es esa demanda social de querer un cambio que es lo que impulsó a una organización como Hagámoslo Bien a nacer y ayudar a que la sociedad tuviera como un camino claro sobre cómo poder evitar o disminuir la corrupción en cualquier ámbito, ya sea político, económico, social, interacción entre personas, a nivel local y eventualmente a nivel nacional y ojalá llegar hasta un nivel internacional. Entonces, hablando de esa primera pregunta, no hubo ningún momento en que estuviéramos en desacuerdo, sino que fue algo muy evidente que tanto Mariana, al hablarnos en la entrevista, nos lo transmitió y luego nosotros ya como recuperando estas conclusiones que tuvimos cada quien, nos dimos cuenta que estamos bastante de acuerdo en ese aspecto. En cuanto a la pregunta que aborda las cuestiones de los bienes internos y externos de esta organización, igualmente a partir de la información que nos proporcionó la directora de Hagámoslo Bien, llegamos al acuerdo de que en bienes internos, pues básicamente son los valores por los que esta organización se rige, que es transparencia, es integridad, es justicia, es honestidad y pues la cultura de la legalidad, principalmente. Por la función tan específica de esta organización, que es justamente promover esta cultura de la legalidad, tiene que ser un espejo el cómo se comportan internamente ellos como organización para poder promover lo que hacen con otras instituciones. Entonces, de esta serie de normas y de valores que mueven a esta organización se derivan los bienes externos, que es básicamente pues el prestigio de esta organización, que pueda ser reconocida como una líder en promover cultura de legalidad y pues los ingresos que se obtienen. Y por último, la asociación Hagámoslo Bien considera, y lo hemos visto a través de las entrevistas realizadas y nuestro contacto con ellos, que la corrupción es un problema sumamente grave en México y igual manera a nivel internacional. Nos hablan de cómo la corrupción viene a través de las instituciones, a través de problemas gubernamentales, inclusive de empresas, pero nos hablan y nos hicieron darnos cuenta que la corrupción viene desde el individuo, desde lo personal. La corrupción viene desde un nivel de cada uno de las personas de la sociedad en su vida cotidiana, es decir, de la cultura de la persona. Una cultura que el mexicano ha dejado crecer y se ha acostumbrado a ella. Esto es el problema más grande, que la corrupción viene de raíz, viene de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos los que la hemos permitido. Hemos dejado que crezcan en nuestras organizaciones gubernamentales, organizaciones sociales e inclusive en nuestro día a día con amigos, compañeros de trabajo y demás. Consideramos que es un problema sumamente grave, es un problema que viene a través de vidas cotidianas y cultura mexicana que tiene que ser erradicado a la brevedad posible y es un problema que verdaderamente puede ser trabajado de manera personal.
para así poder salir adelante en este tema que ha hundido a México en tantos problemas económicos, todo gracias a la corrupción.